Buenos días, señor Héctor Ortega. Eh, Antes que nada queríamos agradecerles por habernos facilitado la visita a su taller, en el cual hemos aprendido muchas cosas nuevas y ha sido de gran utilidad para nuestra formación académica. Lo primero que queríamos preguntarle era si nos podría compartir un poco sobre su trayectoria y cómo llegó a fundar esta empresa. Ok, buen día con todos. A ver, les comento. Yo estudié en un colegio técnico llamado Colegio Don Bosco de La Tola. Pasé ahí los primeros años, luego pasé al Don Bosco de la Kennedy los 3 últimos años y me gradué como técnico en mecánica industrial. Con el tiempo comencé yo a trabajar y a estudiar. Comencé a estudiar en la Politécnica Salesiana y a su vez trabajar. Trabajé en el colegio Don Bosco de la Kennedy por más de 13 años, pero al tiempo de transcurrido la trayectoria estudiantil y la trayectoria laboral, me iba dando cuenta de que podía yo hacer algo más. Yo daba clases en el colegio técnico, comencé a dar clases como ayudante de cátedra en la universidad. Y cuando estaba yo dando clases, les preguntaba a mis compañeros, que eran compañeros de carrera, les decía que qué van a hacer después de terminar su ingeniería, su tecnología. Me decían que ellos iban a buscar empresas para trabajar justamente como supervisores, gerentes de planta o algo por el estilo. Y yo les mencionaba en ese entonces que por qué no se agrupan o se pueden poner un local propio para generar más empleo. Unos decían que sí, otros que no. Pero mi proyecto era ese, o sea, tratar de terminar mi ingeniería y tratar de, con la experiencia laboral que yo ya la tenía, montarme mi taller. Y después de 13 años que pasó en el Don Bosco, ya decidí tomar una decisión un poco drástica, porque obviamente tenía deudas, casado, mis hijos, entonces fue una decisión un poquito dura, pero la encaminé. Tenía clientes del colegio, clientes de afuera que ya daba mantenimiento y comencé ya a ponerme el taller. Ok, ¿y cuáles han sido los problemas que se ha visto enfrentado la empresa respecto al mercado actual? Mercado actual, lastimosamente el producto nacional muchas de las veces no es muy reconocido. Hay empresas que prefieren traer de afuera por la economía, cuestión de precios, obviamente en partes de la China, Colombia, Perú se encuentra un poco más conveniente por la situación obviamente económica, ¿no? Entonces lastimosamente aquí el producto se lo puede realizar. Hay productos que estaban trayendo de afuera que los realizo yo. Hay empresas que traían piezas para armar los accesorios acá, cosa que yo lo estoy en algunos casos elaborando. Pero cuestión de costos básicamente es los problemas. La materia prima no la fabricamos acá. Yo trabajo a veces con piezas plásticas. El material plástico no lo elaboramos acá, toca traer de afuera, obviamente todo eso encarece el producto. Básicamente eso por un lado. Por otro lado, la gente ahora, los muchachos de hoy en día, lastimosamente no quieren trabajar, pasan mucho tiempo estudiando, que es lo ideal, pero hay personas que están trabajando y no les gusta el ambiente, no les gusta, se podría decir, trabajar. Entonces cambian diversos trabajos, diversas situaciones. Lastimosamente hay personas en el medio que han venido acá a trabajar, pero la educación que se está impartiendo acá no es la adecuada, ya no es como la de antes. Lastimosamente han venido tecnólogos acá, han venido personas a trabajar, pero el conocimiento práctico en esta materia es muy bajo. Entonces, básicamente eso sería. Ok, y respecto a eso, ¿cuál sería, si tiene algún plan de expansión, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo? Ya, una de las cosas que ahora, tiempo atrás, yo cuando trabajaba en el colegio Don Bosco, comenzamos con las máquinas de control numérico. Yo fui uno de los pocos que en el colegio manejábamos esas máquinas.
Entonces, en la universidad, cuando comencé a dar clases de ayudante de cátedra, yo daba el control numérico para poder impartir este conocimiento a los estudiantes de la universidad. Básicamente yo estoy con un proyecto que se está retrasando por cuestión económica, pero está ya muy próximo. Voy a comprarme máquinas de control numérico para poder generar un poco más rapidez, se podría decir, en la elaboración de las piezas que yo fabrico. Ok, entonces, ¿usted cómo definiría la situación de sus procesos? Si sus procesos presentan fallas frecuentemente o las piezas que usted realiza tienen defectos. Defectos como tal, las piezas muy pocas, dado que yo estoy encaminado a hacer moldes y matrices. Entonces, al hacer piezas consecutivas individualmente, puede haber más error. En el caso mío, yo elaboro por medio de moldes, de troqueles, donde la falla es mínima, de pronto dado por el operador que metió mal la pieza o algo por el estilo. Pero como hago con moldes y matrices, las piezas salen, en este caso, todas iguales. ¿Alguna vez ha considerado implementar herramientas de control en base a la estadística en sus procesos? Control de calidad. Justamente utilizar los números para ver cuántas piezas van a salir con tomar muestras. Ya, bueno, en el caso de la inyectora tenemos un control numérico, donde yo me programo a hacer tantas piezas, obviamente para la producción. Después de eso nosotros elaboramos obviamente un control, porque hay piezas que de pronto pueden salir por X situación con alguna falla, donde nosotros obviamente manipulamos para el proceso de guardar, empaquetar. Entonces yo creo que dentro de eso estaría el control numérico. No sé si a eso se refiere. Claro, justamente a eso. Bueno, ahora que ya hemos realizado las preguntas, vamos a pasar a indicarle lo que hemos ido realizando todo el presente semestre. Ya, en el objetivo general de este proyecto es primero realizar un estudio de control estadístico. Es decir, que usamos varias herramientas estadísticas que nos permiten verificar si la calidad del proceso de producción, en este caso del producto terminado, es estable y pues se encuentra dentro de los límites establecidos para cumplir con calidad. Entonces, en los objetivos específicos lo que hicimos fue detallar cada una de las herramientas que vamos a usar durante el proyecto, durante este informe. Uno de esos es diagramar el proceso a través de una herramienta que ya se le va a mostrar a continuación. Después calculamos los índices de capacidad del proceso, que bueno, esto nos va a mostrar de acuerdo a una cantidad de muestras específicas qué medida debería estar cumpliendo el producto terminado. De ahí las métricas Six Sigma, que justamente lo que nos muestra es los defectos y oportunidades de error que pueden existir en el producto. Las cartas de control estadístico, que igual nos demuestra y nos indica cómo se está manejando el proceso de producción y si se encuentra en calidad y tiene mejor eficiencia operativa. De ahí una tabla MEF, que es una tabla en donde se ven las diferentes actividades del proceso y se encuentran fallas potenciales. El AQL, que inspecciona los productos terminados, y por último la confiabilidad, que de igual manera analiza el producto terminado. Bueno, ahí detallamos un poco lo que es el macroentorno. Aquí se refiere a cosas exteriores que puedan afectar a la empresa. Entonces detallamos un poco en sociales, legales, económicos y políticos. Tenemos un poco lo que es el compromiso medioambiental, que si bien las empresas últimamente se han estado orientando más a eso, deberíamos nosotros igual elaborar un tipo de estrategia para encaminarnos en ese aspecto. En legales, lo que tenemos igual, relaciones bien establecidas con los proveedores y clientes que nos había mencionado usted, que tiene ya su trayectoria y clientes de hace bastante tiempo que siguen pidiendo y son fieles por el tiempo de entrega que usted tiene bien marcado, es que sería un factor diferenciador respecto a su competencia. En económicos tenemos que nos afectaría el costo de materia prima, como ya nos mencionó, la materia de prima para el plástico es importada
entonces genera un mayor costo. En políticas igual la inestabilidad política presente en el país, y tecnológicos lo que ya nos mencionó, la innovación de maquinaria, que sería igual elaborar la estrategia que usted ya ha implementado, la compra de nueva maquinaria para mejorar los procesos. Y en microentorno tenemos una serie de preguntas que ya nos venían dadas y nosotros hemos ido colocando. Aquí nos menciona sobre los principales competidores, competidores potenciales, si existen barreras, es decir, formas de evitar que ingresen mercados nuevos competidores, la propuesta de valor que ya le mencionamos, que es el tiempo de entrega rápido, o que si usted dice este día se va a entregar, este día se les entrega. Los principales clientes nos preguntaban ahí, igual estudiante había dado esos datos. También tenemos las cifras, cómo se ha ido, o sea, la tendencia de las ventas y de clientes en los 2 años anteriores. Los proveedores, igual ya nos había usted dado los nombres de los proveedores. Tenemos la Provia SEO, que nos mencionó usted, y los factores críticos de éxito, que igual son diferenciadores, que es el trato al cliente y la calidad. Ya. Ahora, bueno, yo voy a presentar lo que nosotros hicimos, que fue el levantamiento del proceso, para poder entender específicamente cómo se producen las alcayatas. Entonces, esto lo hicimos mediante una herramienta que se llama, un software, perdón, que se llama Visagi, en donde detallamos las diferentes actividades y las dividimos en fases de proceso. Entonces, la primera fase es el corte, y Fallas técnicas. se me fue. Bueno, ya, es el corte. Y en este se detallan no solo las actividades, sino también se detallan los controles específicos que se tiene después de cada actividad. Entonces, eso demuestra los reprocesos que podría tener el presente proceso de producción. Tenemos la segunda fase, que es la perforación. Y también aquí existen controles donde nos van a decir si se encuentra bien o no se encuentra bien, en este caso el proceso. Tenemos la otra fase, que es el avellanado. Y después seguimos con el roscado. Y después seguimos con la tornillería. Después la soldadura. Y el pulido, el proceso químico, que este es como es un proceso externo, solo se le pone así, sin detalle de todo lo que va a las actividades. Eso, también en este software se detallan varios tiempos de espera, digamos, en las diferentes actividades. Y por último, detallamos también la distribución, que eso ya es una logística externa, que no es el proceso en el que nos basamos para este estudio. Ya, dale, pues. Bueno, entonces de aquí lo que procedimos es a la toma de las muestras, justo con las alcayatas que se nos proporcionó para la toma de medidas de las longitudes de los ángulos y tanto de la platina. Se procedieron a sacar 100 muestras, las cuales están divididas en subgrupos. Entonces, por ejemplo, primero agrupamos 5 alcayatas y las fuimos midiendo y fuimos registrando sus longitudes. Aquí, por ejemplo, está en centímetros. Y comenzamos a sacar de las 100 muestras. Entonces tuvimos 20 subgrupos de 5 muestras cada uno. Entonces, con esto sacamos o detallamos el valor nominal, el cual debe ser de 18 centímetros. Tiene una tolerancia de más o menos 0.2. Y eso nos da la especificación superior. Y sabemos que la alcayata no debe tener más de 18.2 centímetros y no menor a 17.8 centímetros. Con esto se calcula la desviación del proceso y la media, la cual podemos ver que tiene una media de 17.99, es decir, casi perfecta en relación al valor nominal. Entonces, con eso llegamos a sacar lo que se llama los índices de capacidad, los cuales se usa con todo este tipo de fórmulas. Por ejemplo, para el índice del proceso, en el cual se toman las especificaciones dividido para 6 sigma. Esto quiere decir dividido para las 6 divisiones de la campana de Gauss. Y vamos obteniendo los siguientes resultados. Obtenemos que el índice CP es un índice de 1.64. En base a la teoría, este nos dice que para un proceso el cual es capaz de cumplir con las especificaciones, es decir, producir alcayatas que estén dentro de la especificación superior y la inferior, debe ser mayor a 1.25. En este caso, al tener 1.64, nos dice que el proceso es sumamente capaz y se lo considera casi de clase mundial, obteniendo apenas
un 0.3 piezas defectuosas por millón de unidades producidas. Y también al analizarlo individualmente, el índice de capacidad inferior y el superior, vemos que el inferior es un poco menor al superior. Todo esto quiere decir que nuestros datos o nuestras alcayatas se están orientando un poquito más a ser más cortas de 18 centímetros. Y es justo lo que podemos ver aquí, por ejemplo, el índice K nos dice que tiene un menos 4%. Esto quiere decir que la campana de distribución se está acercando un poco más a la izquierda en un 4%. Entonces, podemos saber que las alcayatas están con una tendencia a tener valores menores a 18% y en base a eso se pueden plantear las acciones de mejora. Y continuamos a las métricas. Sí. Sí. Y continuamos a las métricas Six Sigma. En estas, en cambio, vamos a analizar cada cuántas unidades producidas vamos a tener errores. Entonces, en esta sabemos que tenemos oportunidades de error, 8 oportunidades. Esto sale de los procesos del corte, del perforado, del avellanado, del corte de la rosca, del soldado, del galvanizado. Es decir, tenemos 8 partes en que las piezas pueden presentar algún error. Y en este caso, de las 200 unidades, ¿cuántos defectos se han encontrado? Entonces, nuestro índice de DPU es 0.2 defectos por unidades. Y cuando nosotros sacamos las oportunidades de error, obtenemos que tenemos 1600 posibles fallas de toda la producción. Y cuando nosotros hacemos ya el cálculo por millones, obtenemos que por millón pueden existir 2500 unidades defectuosas, la cual es un valor bastante bajo considerando 1 millón de alcayatas producidas. Y esto también tiene bastante relación en lo que habíamos calculado hace un momento de los índices de capacidad, ya que tiene muy buenos valores. Aquí son un parte igual un poco de cálculos de las fórmulas y obtenemos que el 98% de las unidades producidas se van a encontrar libre de error, que es un valor bastante alto. Perfecto. Ya. Ahora, para la segunda parte del proyecto, lo que nosotros hicimos fue establecer cartas de controles que nos van a, pues, ayudar a monitorear cómo funciona el proceso y a controlar la variabilidad que puede existir durante la producción. Entonces son 2 cartas. La primera es la XR, en donde se mide el rango y la media. Para eso nosotros nos basamos en el número de muestras, que son 5. Y sacamos unos datos teóricos de una tabla que ya es estadística. Entonces, mediante estos datos vamos a poder calcular con las siguientes fórmulas. Para el rango, obviamente, va a ser la multiplicación en este caso, de la variable D3. Y bueno, para la media igual interviene el rango y interviene la variable A2, en donde obtuvimos las siguientes fórmulas. Entonces, esta es la misma tabla de los datos tomados. El rango simplemente son el máximo menos el mínimo de cada uno de estos datos. El rango medio es el promedio de todos los datos de rango. Bueno, los límites centrales y superiores se los sacamos con las fórmulas anteriormente mostradas. Y el promedio pues simplemente es la aplicación de la fórmula media de cada uno de los datos tomados. Y el límite pues de igual manera se le calcula con las fórmulas que están acá. A través de estos límites ya calculados, podemos tener diferentes cartas de controles, en donde, bueno, la primera que tenemos es la carta R, en donde podemos ver que el límite superior es la línea que está en color gris, el límite inferior es la línea que está en color naranja y la media o el límite central es el color amarillo. Lo que nos dice aquí es que existe variabilidad. Bueno, durante las primeras muestras se puede ver que hay bastante variabilidad. Sin embargo, se va acoplando al proceso de media. Eso quiere decir que es estable. Sin embargo, en los primeros muestras se podría decir que existe cierto rango que el proceso no es estable y no va a presentar capacidad para producir. De ahí tenemos la carta X, que es de la media. Nos demuestra que el proceso es estable en cuanto a su media y que es variable también. De ahí tenemos la carta XS, en donde analizamos de igual manera la media y la desviación estándar. Para esto también tenemos ciertas fórmulas y lo que hacemos igual aquí es la aplicación de las muestras de los subgrupos. Sacamos la media a través de la fórmula de promedio de cada uno de los datos y la desviación estándar igual es la fórmula de desviación de la muestra.
eso nos lanza a estas gráficas de control, en donde podemos ver que hay ciertos puntos que topan el límite inferior, por lo que podemos decir que el proceso no es estable en cuanto a la media de comparación con la desviación, y también es variable. Y la desviación de la carta S, de igual manera podemos ver que en las primeras tomas de muestra se encuentra bastante variabilidad y que el proceso no está dentro de los límites, por lo que no es estable. Sin embargo, después ya hay menos variabilidad y se ajusta un poco mejor a la media el proceso. Eso con la media. Antes de pasar de lleno a la MEF, el AMEF es una herramienta que nosotros detallamos cada uno de los procesos de actividades que habíamos ya levantado y en esos ponemos los potenciales errores y les asignamos una puntuación de severidad, probabilidad y de ¿cómo se llama? Detección. Entonces es mediante estas tablas en donde podemos ver que va del 1 al 10, casi todas van del 1 al 10, y 10 obviamente va a ser como la probabilidad más riesgosa de encontrar fallas o de peligros sin alerta sin que nos demos cuenta. Y de ahí esta de aquí, que es la de detección, es la que va del 1 al 10, donde 1 es la detección más segura y el 10 es en caso de que no podríamos detectar la falla. Entonces, para el AMEF se analiza los procesos vistos de manera general o bastante amplia. Por ejemplo, tenemos el corte y perforado del ángulo. Entonces, en este proceso, ¿qué puede fallar? Que el agujero es de diámetro incorrecto, puede ser menor o mayor, ya que se puso justo la troqueladora incorrecta, o la longitud es incorrecta. Entonces, por ejemplo, si el agujero es un diámetro incorrecto, ¿qué efecto tiene sobre el producto? Pues hay demasiada holgura en el ensamble, lo cual puede hacer que la tuerca no se ajuste, o por su contrario, al ser muy pequeño, no se puede ensamblar el alcayat, no se puede ensamblar el ángulo con la platina. Y en este caso es una severidad 10, ya que lo vuelve completamente infuncional al producto. ¿Y cuáles pueden ser las causas reales o potenciales de esto? Puede ser desgaste de la troqueladora o puede ser un error humano, como tanto puede ser una calibración incorrecta en la máquina para el corte, ya que la medida puede que no esté bien posicionada. ¿Y cómo se lo puede detectar? Pues esto es por apariencia física. Ya un operario con experiencia puede darse fácilmente cuenta si es que el agujero está muy grande o por su contrario es muy pequeño. Y se le asigna un valor de 2, por ejemplo, para la detección, ya que es bastante sencillo. Y obtenemos este índice que se llama el RPN, en este caso es de 60 y 80. En este caso nosotros vamos a luego analizar cuál es el índice más grande, más alto, para con esto enfocarnos para cuál es el principal proceso que se debe mejorar. O por ejemplo, si nosotros entramos al área del corte del tornillo sin fin, podemos ver que en uno de los métodos de falla es el hilo de la rosca que se dañe al cortar. Entonces, ¿qué efecto tiene? No se puede ensamblar, ya que ese tornillo perdió su rosca, no entra la tuerca y por lo tanto no se puede ensamblar. Entonces, de igual manera tenemos la severidad 10. ¿Cuál es la causa real? Fue que la pieza no fue limpiada la rosca o recuperada su rosca. ¿Qué tanta ocurrencia hay? Pues dañar una rosca es bastante sencillo, entonces tiene una ocurrencia de 5. Y aquí siempre en el corte normalmente toca lijarle o recuperar la rosca. ¿Y qué detección? Un operario igual, bastante capacitado, puede ver simplemente al ojo que la rosca está dañada o incluso ya no existe rosca. Y por ejemplo, hay otros procesos que no tienen tanta severidad, pues el avellanado mal orientado, ya que simplemente va a causar que al ensamblarle en la madera, la cabeza del tornillo quede un poco sobresaliente. Sin embargo, la pieza sigue siendo totalmente funcional. Entonces por eso se asigna una severidad menor, ya que no afecta la funcionalidad del producto. Y también se va asignando unas recomendaciones para cada uno de estos procesos. Por ejemplo, para la parte de roscar la platina para que entre el tornillo sin fin, ¿qué pasa si están saliendo mal? Pues se sugiere un plan de mantenimiento o de adquisición de nuevas roscadoras de acuerdo a su tiempo de vida útil. Y con esto se plantea minimizar y reducir el índice RPN, que va a ser el general de qué tanta severidad, ocurrencia y qué tan fácil va a ser detectar estas fallas en el proceso. Ya, la siguiente parte es el AQL.
El AQL lo que analiza es el nivel de aceptación de calidad, es decir, si es que como ya vimos anteriormente, existen pocas unidades o pocos alcayatas que están saliendo fuera de calidad. Sin embargo, aquí se analiza si es aceptable, porque vemos que el promedio es está casi cerca al valor nominal, entonces no afectaría mucho en el producto. Aquí lo que vemos en esta gráfica es la curva de características de operación. Quiere decir que los defectos, como podemos ver aquí, son súper bajos, y la probabilidad de aceptación igual es bastante alta en este caso cuando no se tiene defectos por unidad de lote, y cuando se tiene estos pocos defectos se aceptaría todo el lote. Acá tenemos la curva AOQ, que es la calidad saliente promedio. Igual vemos que con el paso del tiempo se va estabilizando, entonces quiere decir que nuestro proceso es estable y capaz. En la curva de inspección total promedio vemos los defectos por unidad de lote acá abajo, y la inspección promedio. Aquí quiere decir que mientras más defectos tengamos, más inspecciones deberemos realizar. Bajan la siguiente. Luego tenemos tenemos la de confiabilidad, que es otra medida de control. Aquí vemos las 4 fallas que encontramos en el lote de 200 y estimamos un tiempo de fallas, es decir, la primera a 24, a 43, a 60 y a 75. Esto nos dará con el sistema, la herramienta de Minitab, cómo están estas fallas distribuidas a lo largo del tiempo, y si es que estas se ajustan a una distribución de Weibull con un 25% de confianza. Entonces vemos que están casi alineadas a una tendencia central, no se pasan los límites de aquí. Entonces de acuerdo a la teoría nos menciona que estas 4 piezas, si bien no están fuera de calidad, podrían ser reingresadas por un reproceso o vendidas tal vez con una baja calidad, para que no se pierda estas 4 piezas. Ya. Y por último tenemos un plan de mejoras presentado una vez hecho el análisis. Entonces hemos dividido en diferentes enfoques. Uno de esos es el proceso, organización, limpieza, calidad, tecnología y plan de mantenimiento. Que todo esto lo hemos ido sacando con los datos y bueno, con el análisis estadístico que hemos hecho del proceso de producción de los alcayatas. Entonces en los procesos siempre he recomendado que se levanten y se diagramen los principales procesos de las empresas para pues tener un conocimiento de cada una de las actividades detalladas y así definir mejor calidad en cada una de estas actividades. Esto lo hemos trasladado a un indicador. Los indicadores lo que nos van a servir es ver numéricamente si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con, digamos, este plan de mejoras. Entonces el proceso levantado sobre total de los procesos disponibles. Y de ahí está la organización y la limpieza. Una de las herramientas que se usa bastante en ingeniería industrial son las 5 S de la calidad, que asegura bastante pues que los procesos de producción estén orientados hacia la calidad. Entonces estos son 5 pasos en donde pues se busca mantener organización, limpieza, seguir manteniendo esta organización. Y los indicadores pues simplemente sería el cumplimiento de las 5 S mensuales que se están teniendo. Es decir, si cumplimos el mes de enero de 100% organización, sería un indicador del 100%. De ahí está el enfoque de calidad, pues implementar controles de calidad en los procesos, no tanto en las alcayatas, porque hemos visto que gracias al análisis estadístico que el proceso es bastante estable y no se encuentran muchas piezas defectuosas en cuanto a la relación de producción. Y el indicador que podría funcionar ahí son las unidades defectuosas sobre el total de unidades por lote. Eso nos va a sacar un número de cuántas unidades serían nuestras defectuosas, un porcentaje más bien, y tratar de mejorar, de reducir. De ahí en la tecnología, pues que lo habíamos sacado igual del macro y microentorno, que es justamente el pensar a largo plazo en implementar tecnología pues para mejorar los procesos y que estos sean mucho más precisos. De ahí el plan de mantenimiento, que es para evitar las fallas que se encontraron en el AMER, como se había mencionado. Y de ahí como conclusiones tenemos que... Bueno, el proceso, como le vimos justo gracias a los índices de capacidad, sabemos que es capaz, sabemos que simplemente se está desviando un poco hacia ser un poco más pequeñas, y gracias al plan de mantenimiento y de calibración de las máquinas sabemos que es
posible mejorar este proceso y evitar que las piezas tengan medidas menores a la longitud nominal de 17.98 centímetros. Y también es súper importante agregar otros procesos de ingeniería como es las 5S, que ayudan a mantener la estandarización dentro de las empresas, y esto ayuda a elevar los niveles de productividad y eficiencia. Y siempre el control estadístico nos va a permitir llevar un poco mejor los procesos y saber qué está pasando realmente. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que, sugerimos que aprovechando ya todo el estudio que hemos realizado con el levantamiento de procesos, diagramación, se extienda este formato con lo que le vamos a entregar todas las herramientas y archivos que hemos levantado, se extienda al resto de procesos para así fomentar una cultura de procesos y que estén bien estandarizados. También es recomendable el análisis de la MEP, que son los modos y efectos de falla, para comprobar si estos están correctamente e ir añadiendo igualmente al resto de procesos. Y para finalizar esta entrevista tenemos una pregunta para conocer cuál ha sido su experiencia y cómo se ha sentido pues con el proceso de control estadístico, ahora conociendo qué es el trabajo que llevamos haciendo. Bueno, dentro de todo estos procesos se los ha estado algo realizando, lastimosamente, no físicamente, dentro de papeles. Dentro de todo esto, las empresas con las que yo trabajo necesitan un tipo de control de calidad. Entonces, muchas de las veces en el proceso vamos haciendo algo similar a todos los procesos que ustedes han mencionado, pero no hemos llevado teóricamente bajo un papel. Lo estoy implementando, estoy haciendo eso porque lastimosamente, si es que uno de los encargados no está aquí presente, va a haber una hoja de respaldo. Entonces, dentro de los cuales el proceso que están haciendo ustedes me parece algo ideal, fabuloso, que se lo va a implementar físicamente, porque prácticamente lo estamos haciendo físicamente en papel, para que haya un control diario de las piezas que se va a realizar. Básicamente estamos haciendo las cosas prácticas por conocimiento ya de causa, más no físico. Como vuelvo y repito, vamos a incrementar eso porque va a haber un cambio acá, precisamente en la implementación de la maquinaria, implementación de más personal, porque el proceso se le está readecuando para que haya mejoría. Eso es. Ya, listo. Nada más agradecer la apertura otra vez de la información y pues obviamente del tiempo otorgado para la entrevista, para la visita y eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.